Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema La vida por medio del Espíritu, basado en la carta a los Romanos capítulo 8, versos 1 al 16. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos tu bendición al escudriñar tu palabra. Que seamos guiados por tu Santo Espíritu. Gracias te damos. A ti toda la alabanza, toda la gloria, todo el reconocimiento y la acción de gracias. Bendito eres. Amén. Pablo, al finalizar el capítulo 7 de la carta a los Romanos, nos dice que el cristiano tiene una lucha continua, constante, entre su naturaleza adámica o la carne y el Espíritu de Dios. De tal forma que Pablo dice que aquellas cosas que él desea hacer, eso no lo hace. Y lo que no quiere hacer, eso es precisamente lo que viene a hacer. Es una lucha que lo lleva a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, quien ha muerto en la cruz del Calvario, ha resucitado de entre los muertos, y Él me ha hecho justo delante de los ojos de Dios, impartiéndome su Santo Espíritu. Él, Jesucristo, es quien nos ha liberado del yugo de la esclavitud del pecado. Si bien es cierto, tenemos todavía la naturaleza caída adámica, pero ha perdido potencia, dice Pablo, y por lo tanto podemos ser guiados por el Espíritu de Dios hacia el camino a la santidad. Una santidad progresiva que no lograremos en esta tierra llegar al punto de excelso, sino que cuando Dios nos llame a su presencia, Dios se encargará de hacernos por completo perfectos como Él lo es, santos como Él lo es. Pero somos invitados y somos exigidos de parte de Dios a buscar con el Espíritu de Dios ese encuentro con Dios todos los días para alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora vamos a ver cómo Pablo dice que el cristiano es guiado, conducido, llevado por el Espíritu Santo. Y aunque sí se presenta una batalla continua entre la carne o naturaleza adámica caída y el Espíritu de Dios en el cristiano, sin embargo, la victoria está de nuestro lado. Leamos pues la sección del día de hoy, capítulo 8, verso 1 al 16. Y estudiemos cómo Pablo nos explica nuestras vivencias. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no la hay porque el Señor Jesucristo ya ganó con su sacrificio en la cruz del Calvario y con su resurrección de entre los muertos, ha ganado ya todo lo que el ser humano, el hombre, había sido por parte de Dios exigido. Nosotros no lo pudimos realizar y no lo podremos realizar, pero el Señor Jesús ya lo hizo. Y por eso, al estar en Él, en Jesucristo, no hay condenación para el cristiano. Los que no andan, esa es
una definición del cristiano, los que no andan conforme a la carne o a los deseos de la naturaleza vieja, adámica, caída, sino que andan conforme al Espíritu de Dios. Esa sería una muy buena definición de qué es ser un cristiano. Sigamos adelante. Porque la ley del Espíritu de vida, ese es otro nombre que Pablo le da al Espíritu Santo. El Espíritu de vida, porque es el Espíritu el que nos da la vida espiritual. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Aquí Pablo se dirige de una manera muy particular, hablando en primera persona. Te ha libertado. Perdón, en segunda persona. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ¿qué es lo que la ley tenía que hacer en el ser humano? Tenía que conducirlo a ser justo. Y justo significa que no es culpable, que es inocente. Sin embargo, en la Biblia se nos enseña que no hay justo ni aun uno, porque por la naturaleza adámica caída que nos conduce hacia el pecado, no podemos ser justos. Así que la ley ya no nos pudo ayudar a cumplir con la voluntad del Padre. Dice, pues Pablo, pues lo que la ley no pudo hacer por nuestra naturaleza caída, ya que era débil por causa de la naturaleza caída adámica. La ley era débil, no nos pudo conducir a ser justos, inocentes, no nos pudo hacer perfectos. Sigo adelante. Dios lo hizo. Dios lo hizo. He comentado en un video anterior que la salvación es del Señor. Dios es quien hace para nosotros la provisión. Y esta provisión viene siendo a través del Señor Jesucristo. Él sí cumplió la ley por completo. Absoluta y totalmente cumplió la ley. De tal manera que el Padre más de una vez dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo pleno contentamiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre obedeció al Padre, siempre cumplió la voluntad del Padre, siempre llevó a cabo toda la ley, cosa que ningún ser humano, aparte de Él, lo ha podido lograr. Por lo tanto, Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, lo envió como hombre. Así lo dice Juan en su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Más adelante dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo divino se hizo hombre, y en su calidad humana o carne de pecado, Jesucristo cumplió absolutamente toda la ley. Y además, como ofrenda, Jesucristo se presentó como sacrificio por el pecado. ¿Cuál pecado? El nuestro. Así que Jesús se presentó como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz para que nosotros estuviésemos exentos. Él, el justo, pagó por los injustos. Y de esta manera condenó al pecado en su cuerpo. Sigo la lectura. Para que el requisito de la ley
se cumpliera en nosotros. Jesús cumplió toda la ley, y entonces al cumplir toda la ley, al venir nosotros en fe a los pies del Señor Jesucristo, le rogamos que en su misericordia perdone nuestros pecados. Entonces estos pecados son perdonados porque hubo alguien que ya pagó, Jesucristo. Y entonces hay una transferencia. Nuestros pecados son puestos en Jesús y su justicia nos es imputada o puesta a nosotros. Y por lo tanto, la ley ahora sí se puede cumplir en nosotros porque tenemos la justicia de Jesucristo. Para que el requisito de la ley nosotros la pudiésemos cumplir. Que no andamos, nuevamente Pablo repite, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne o conforme a la naturaleza pecaminosa, adámica, caída, ponen la mente en las cosas de esta naturaleza. Ponen la mira, ponen la mente en las cosas que son propias de un hombre no regenerado. Sigo adelante. Pero los que viven conforme al Espíritu, entonces ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne, en la naturaleza adámica caída, es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu proporciona vida y paz. Ya que la mente puesta en las cosas de la naturaleza adámica caída o carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y además ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes, dice Pablo, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, si ustedes realmente son cristianos, si han venido a los pies del Señor Jesucristo y en fe sincera y verdadera, se han entregado a Él y han recibido, por lo tanto, vida nueva en el Espíritu Santo y, obviamente, el Espíritu de Dios. Sigo adelante. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si alguna persona no vive conforme a los lineamientos que Dios nos ha dado, entonces esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, es que no es de Jesucristo. Sigamos. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto, nuestro cuerpo biológico está vivo. Sin embargo, llegará el momento en que morirá. Y Pablo así lo ve. Aunque el cuerpo esté muerto, este cuerpo ya Pablo lo da como muerto, a causa del pecado, el espíritu está vivo, es lo que va a decir Pablo. Sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Jesucristo que nos ha sido imputada, nos ha sido declarada como si nosotros hubiésemos sido los justos. Y hay algo más. Este cuerpo mortal que morirá por el pecado, Dios un día lo va a resucitar. Y entonces ese cuerpo en donde no morará el pecado, vivirá eternamente. Sigo leyendo. Pero si el espíritu de aquel, estamos hablando, aquel es Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes y el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces el mismo que resucitó a Cristo Jesús, o sea, Dios el Padre, de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Aquí está la esperanza gloriosa
de los hijos de Dios. Este cuerpo mortal que morirá, tendrá que morir porque este cuerpo mortal ha pecado. Dios lo levantará de entre los muertos, así como levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, y nos dará un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo que no pecará nunca jamás. También dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Sigo. Así que, hermanos, somos deudores. Por supuesto que sí. ¿A quién? A Dios mismo. No a la carne, no a la naturaleza humana adámica caída, no. Sino somos deudores a Dios. No a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne en nuestro cuerpo, viviremos. Entonces el cristiano aquí es exhortado a que se esfuerce en vivir para Dios, a que se esfuerce a tener su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, a que se esfuerce a negarse a sus apetitos, a que se esfuerce a buscar de Dios la salvación. Nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días, porque todos los días tenemos esta lucha espiritual entre hacer lo que quiero hacer y dejar de hacer aquello que no deseo. Y no que ocurra, como Pablo dijo, que el cristiano muchas veces lo vive, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, eso no hago. Nosotros tenemos que venir a Dios y decirle, ayúdame con tu Santo Espíritu a vivir una vida digna de ti. Sigo la lectura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pablo acaba de decir que aquel que tiene el Espíritu de Dios es de Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Y los que tenemos el Espíritu de Dios somos guiados por Dios mismo. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Cuál temor? Al temor de la muerte. Porque sabemos que como producto o como pago del pecado es la muerte. Y nosotros ya no tememos a la muerte, porque sabemos que tenemos vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Sigo la lectura. Sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Nosotros hemos recibido ya el Espíritu Santo, que también es llamado aquí el Espíritu de adopción. Y quiere decir que nosotros somos ahora hijos de Dios. Y por eso podemos decirle Abba Padre, o traducido en español sería Padre mío. Sigo la lectura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la gran bendición que el cristiano vive ahora. Estamos en una lucha continua entre la carne, que es nuestra naturaleza vieja adámica, y nuestro espíritu, que es guiado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, nosotros podemos recurrir a esta gran verdad, que somos hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Acá lo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y con el Espíritu Santo nosotros
podemos. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, buscar de Dios, encomendarnos en sus manos. Tenemos que orar más de lo que hacemos. Tenemos que estudiar la bendita palabra de Dios más de lo que hacemos. Tenemos que congregarnos, no dejar de congregarnos con nuestros queridos hermanos en la fe. Tenemos pues que buscar de Dios para irnos limpiando, avanzando y agradando a nuestro Dios y Padre. Ese es un trabajo que está pendiente. Te invito a que lo hagas, como yo también me exhorto a hacerlo. Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu palabra que nos enseña que no estamos solos, que somos guiados por tu Espíritu a una vida de victoria. Gracias te damos por nuestro Señor Jesús. Amén. Te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube, tenemos Telegram y WhatsApp. Escríbenos, por favor. Suscríbete si no lo has hecho, ve los videos anteriores. Y bueno, todos los martes, jueves y sábados te invitamos de una manera muy cordial que nos veas. Comparte con tus amistades y familiares estos videos, te lo agradecemos. Dios te bendiga.